Eh, Bien, buenas tardes, muchachos. Estoy tratando de que todo responda desde antes de la 1, pero algo pasó. ¿Se está oyendo bien, Sebastián? Sí, profe. Ok, algo se trabó en mediación virtual o en Zoom y hasta ahora responde. Bien, bueno, vamos a ver. Ok, entonces habíamos quedado, muchachos, en el diagrama de la impedancia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces la impedancia inductiva es a 90 grados, o sea, está sobre el eje más J, y la impedancia capacitiva está en el eje menos J, o sea, es la rectancia capacitiva ángulo menos 90, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir hoy. Entonces habíamos quedado en circuitos en serie. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Caramba, algo se está trabando aquí. Profe, ¿no ha valorado reiniciar la computadora? Es que eso es lo que no quiero porque dura mucho. Ah, Bueno, ok, entonces, ponemos el punto 4. Puchica, hoy es uno de esos días en que todo sale mal. tranquilo, profe, todo bien. Hombre, yo me desespero.
No, es que ya llevo 20 minutos y no he hecho nada. Bueno, vamos a ver si podemos. Entonces decimos, para los circuitos de corriente alterna en serie, aplican las mismas reglas y leyes que para los circuitos de corriente continua, ¿verdad? O corriente directa. Ay, mi alma, ¿cómo ha costado? Bueno, ok, entonces, ojo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que todo lo que hemos visto para circuitos de corriente directa aplica para para circuitos de corriente alterna, ¿verdad? Entonces, toda la regla del divisor de voltaje, todas las reglas para sumar resistores en paralelo, para sumar resistores en serie, etcétera, todo aplica exactamente igual. Ok, entonces, si tenemos un circuito aquí, terminal y una impedancia por aquí y otra impedancia en serie por aquí y otra impedancia en serie por aquí y etcétera, hasta llegar a una impedancia ZN y de aquí cerramos el circuito. Entonces, vamos a tener aquí el fasor corriente, ¿verdad? Ingresando. Aquí vamos a tener Z1, Z2, Z3, etcétera, ZN. La misma corriente que entra, sale del circuito. Ok, entonces, la Z total
será Z1 más Z2 más, etcétera, Zn, ¿ok? Si tenemos el circuito en serie más sencillo, entonces, digamos, cuando ya formamos un circuito con una fuente, ¿verdad? Entonces vamos a tener la fuente que viene a una impedancia. Digamos que tenemos dos impedancias en serie. ¿Verdad? Entonces, si aquí tenemos nuestro fasor de voltaje de fuente, entonces la fuente está viendo una impedancia total ZT. Esta es Z1, esta es Z2. Entonces aquí vamos a tener la primera caída de voltaje, V1, fasor, V2, fasor. Entonces aquí vamos a tener que Z total es igual a Z1 más Z2 y vamos a tener que el fasor V1 entonces es el fasor I por Z1, ¿verdad? Acuérdense que es un circuito en serie, entonces aquí tenemos I V2 va a ser igual a I por Z2 y la ley de voltaje de Kirchhoff se cumple. Entonces vamos a tener que E fasor menos V1 fasor menos V2 fasor es igual a 0, lo que implica que el voltaje de la fuente es la suma de las caídas de los voltajes en el circuito y la potencia entregada es P igual a E por I por el coseno del ángulo total, ¿verdad? Donde cita T es el ángulo de fase entre E e I. Ok, bueno, esa es toda la teoría para circuitos en serie de corriente alterna. Entonces veamos problemas resueltos. Ok, entonces vamos por el problema 7.7. Dice, encuentre
la impedancia, vamos a empezar desde lo más sencillo hasta llegar a un problema complicadito. Encuentre la impedancia total del circuito de la figura. Ok, entonces este problema 7.7 es el circuito que tenemos. Es el siguiente. Tenemos una terminal. Tenemos un elemento resistivo. Tenemos un inductor en serie y cerramos. Vamos a la otra terminal. Y entonces, aquí se ve una Z total, ¿verdad? Aquí tenemos una resistencia de 4 ohmios. Aquí tenemos una XL de 8 ohmios. Ok. O sea, una capacidad resistiva, inductiva de 8 ohmios. Y entonces, pues procedemos a calcular la Z total, ¿verdad? Entonces, Z total, estamos en un circuito en serie, entonces aplican todas las reglas de los mismos circuitos en corriente continua. Entonces es la impedancia resistiva más la impedancia inductiva. Entonces, esto es R ángulo 0 más XL ángulo 90. Es un elemento inductivo, ¿ok? Entonces, la impedancia total es 4, ángulo 0 es 4 en el eje real, más 8 ohmios en el eje imaginario, más J, 8. ¿Ok? Entonces, podemos pasarlo a coordenadas polares para poder hacer el diagrama de impedancia. Entonces, Z total va a ser 4 al cuadrado más 8 al cuadrado raíz tangente ángulo tangente a la menos 1 de 8 entre 4. ¿Verdad? Entonces hacemos eso. Ustedes me lo revisan en la calculadora por si metí un dedazo yo. Entonces esto da 8.94 4 ángulo 63.43 grados. Ok, entonces el diagrama de la impedancia es como sigue. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a tener los ejes real e imaginario. Los vamos a poner en negro. Entonces aquí tenemos J. Aquí tenemos real. Entonces tenemos una resistencia de 4 ohmios en el eje real. Entonces aquí tenemos el vector de 4 ohmios, ¿verdad? Este es R igual 4 ohmios, implica una ZR igual a 4 ohmios.
Ok, y tenemos una impedancia inductiva. Aquí, que es el doble. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra resultante, la impedancia. Ay, Dios mío. Entonces tenemos una red inductiva, ¿verdad? Esta es la Z total, igual a 8.944, ángulo 63.43. Este es este ángulo. Ok, y aquí tenemos la reactancia inductiva que me define la impedancia inductiva XL igual a 8J. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, vamos con el problema 7.8 entonces, si no hay preguntas. Encuentre la impedancia total del circuito y trace el diagrama de impedancia. Entonces, en este caso, el circuito que tenemos es una terminal, un elemento resistivo, un elemento inductivo y un elemento capacitivo. Entonces, igualmente, aquí se ve una impedancia total. Aquí tenemos un resistor de 6 ohmios. Aquí tenemos una reactancia inductiva de 10 ohmios. Y aquí tenemos una reactancia capacitiva de 12 ohmios. Ok, bueno, entonces aplicamos toda la teoría que hemos visto. Entonces, la Z total es igual a la Z1 más Z2 más Z3. Ok, y esto lo podemos escribir como la resistencia en el elemento resistivo, ángulo 0, más la reactancia inductiva, ángulo ¿qué? Sofía, la reactancia inductiva, ángulo ¿qué? De 90, profe. 90, muy bien, Sofía. Y la reactancia capacitiva, ángulo ¿qué, Estefan? Ese era menos 90, profe. Menos 90, muy bien. Exacto. Ok, entonces implica
que la impedancia total entonces es 6 ohmios más, ese es R, ¿verdad? 6 en ángulo 0 es 6 en el eje real, más J, que es el común, ¿verdad? Porque estoy cambiando el ángulo 90 y menos 90, entonces uno es más J y el otro es menos J, ¿verdad? Entonces esto es J, X, L menos XC. Entonces esto es 6 más J, 10 menos 12. O sea, esto es 6 en el eje real menos 2 en el eje imaginario. Ok, calculamos en coordenadas polares para hacer el diagrama de impedancia. Entonces Z total igual a 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Raíz de todo eso. O sea, 6 punto, me voy a brincar ciertas operaciones que ya ustedes tienen que saberlas, ¿verdad? Ángulo tangente a la menos 1 de menos 2 entre 6. Esto da menos 18.43 grados, ¿ok? Entonces, trazamos el diagrama. Entonces, el diagrama nuestro va a ser, fíjense, la resistencia es 6 y la resultante de las reactancias imaginarias es menos 2. Entonces, aquí tenemos 6 y aquí tenemos digamos los menos 2, ¿verdad? Que el menos 2 es la suma, o sea, la resultante entre las dos que son imaginarias, o sea, 10 menos 12, ese es menos 2. Entonces, aquí le ponemos los datos, ¿verdad? Esta es 6 ohmios, esta es menos 2 J, y entonces la resultante nuestra, la Z total es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces Z total igual a 6.324 ángulo menos 18.43. Entonces, ¿qué tipo de red tenemos? María Catalina. ¿Es una red resistiva, inductiva o capacitiva, María Catalina? ¿Me escucha, María Catalina? No, no me escucha. Bueno. Juan José, ¿qué tipo de red tenemos? Profe, por el ángulo lleva un desfase, más bien un retraso. Entonces sería más bien como capacitiva. Capacitiva, exactamente. Correcto, por el ángulo. Ajá. Exactamente. O sea, la Z total está inclinada hacia el menos J. Entonces, en todo este cuadrante tenemos una red capacitiva. Si fuera arriba, como en el problema anterior, esto es una red inductiva, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Esa resta, el orden de esa resta sí es importante, ¿verdad? Siempre es reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Correcto,
Correcto. Siempre Ok. tiene que observar bien el signo, porque si no, le da el vector opuesto. Ok, ¿Ok? ok. Entonces, ya, si usted hubiera puesto 12 menos 10, ¿verdad? Ujú. Le dan el eje positivo y es totalmente equivocado. Ok, ok. Listo. Ok. Gracias. Bueno, con gusto. Ok, problema 7.9. Analizar el circuito RL de la figura. Trazar su diagrama de impedancia y el fasorial. Ok, este es uno de los circuitos famosos en ingeniería eléctrica. Es el circuito RL. Y también vamos a ver el circuito RLC. Ok, y lo vamos a analizar totalmente. Bueno, entonces, voy a detenerme aquí. Yo sé que hubo un atraso, pero vamos a aprovechar muy bien las lecciones que siguen. Entonces, para hacer la pausa y grabar la clase, entonces para empezar este problema en la clase 2, ¿ok? Mejor hacemos aquí la pausa y ponemos clase número 2 del 9 de junio de 2022. Ok, entonces vamos a empezar la clase con este problema. Ok, entonces, muchachos, finalizamos esta primera clase. Disculpen el atraso, pero no fue culpa mía. Es los sistemas, mediación, Zoom. Yo no sé quién fue el que se trabó. O mi máquina, tal vez. Bueno, entonces nos vemos.